Hoy vamos a aprender sobre los diferentes peróxidos y sus usos. Primeramente, ¿qué es peróxido? Peróxido es gas líquido, es un derivado del agua. Hay mucha persona que le tiene miedo al peróxido, pero en realidad es con que lo mezclas que hace una reacción química que podría ser dañina si no se usa adecuadamente. Pero el peróxido solo no hace absolutamente nada. De hecho, muchas personas lo usan para las heridas. Viene peróxido líquido que lo venden en las farmacias y mayormente los peróxidos en crema lo utilizamos para activar descolorantes o colores. Estos son los más conocidos, vienen de 10 hasta 40. También vienen menores de 10, ya esos son de 3, de 5 o de 7 volúmenes mayormente. Cerca de este número también van a ver el porcentaje. En este caso el volumen 10 tiene 3% de gas líquido, o sea, en este frasco hay 3% de gas líquido y lo otro viene siendo agua. Así que un 97% de agua y 3% de gas líquido. Como esto es gas líquido, tampoco lo pueden dejar destapado por mucho tiempo porque simplemente ya no va a funcionar. Igual que un refresco que se le van evaporando las burbujas. Así que asegúrense de siempre taparlo inmediatamente luego del uso que le vayan a dar. ¿Qué pueden hacer con una agua de 10? Pues muchas cosas. Primero, antes que todo, aunque no hablamos hoy de las descoloraciones, pero pueden utilizar el agua de 10 para descolorar. Eso no determina la fuerza de la descoloración, sino la velocidad. Como el volumen 10 tiene poco gas líquido, el trabajo es más lento, pero a la vez es mucho más seguro por poco contenido de gas. Así que pueden llevar un cabello negro hasta un blanco perfectamente, solo que va a tomar más tiempo, pero es más seguro para el cabello. El peróxido volumen 10 también lo pueden utilizar con demipermanentes para hacer un depósito de color y también para una matización. Al igual lo pueden utilizar con un color permanente que contiene amoníaco, solo que este no les va a aclarar el cabello natural ni tampoco tiene fuerza para cubrir canas. Así que lo ideal es utilizar los peróxidos volumen 10 para hacer simples depósitos de color, ya que sea revivir un color que ya tenías, o para matización o también para oscurecer un color. Si lo utilizas con un color permanente, como un peróxido volumen 10 tiene poco gas, quiere decir que toma menos tiempo de abrir una cutícula para depositar el pigmento. Por ende, ¿cuánto tiempo debes dejarlo procesar? Fácil. Le agregas 10 puntos al volumen que ves y ese es el tiempo de proceso que debes de esperar. Así que si lo mezclas con un color permanente, esperarías 20 minutos y ya lo puedes lavar. Aquí tenemos el peróxido volumen 20. El volumen 20 tiene 6% de gas líquido, el doble que el de 10. ¿Para qué sirve el de 20? Al igual, puedes hacer descoloraciones con él. Son ligeramente más rápidas que un peróxido de 10. También puede ser un poquito más dañino, aunque una de 20 es relativamente seguro para hacer una aclaración. Y en este caso puede aclarar hasta 2 tonos en cabello virgen. Por ejemplo, si tienes una base 5 y le pones un color 7, con un peróxido volumen 20 aclaras 2 tonos en un cabello virgen sin haber sido previamente teñido. También es el agua estándar para cubrimiento de canas. Un peróxido volumen 20 puede penetrar las canas, mientras que una de 10 no puede. Y otra cosa, ¿cuánto tiempo lo dejamos procesar? Al igual que la de 10, agrégale 10, serían 30, lo dejas procesar 30 minutos. Aquí tenemos el peróxido volumen 30, este tiene un 9% de gas líquido, por igual 9% gas y 91% de agua. Eso lo utilizamos en colores permanentes donde deseas aclarar 3 tonos. Así que el mismo ejemplo, si tienes un tono 5 natural que no ha sido teñido previamente, porque en cabello teñido eso no te va a funcionar, color no aclara color. Entonces si quieres un tono 8, lo puedes hacer con peróxido volumen 30, porque aclara 3 tonos. ¿Cuánto tiempo lo dejamos procesar? Más 10, 40 minutos. Y de último tenemos el peróxido volumen 40, el más potente que hay en el mercado. Bueno, yo he escuchado que hay más fuertes de ahí, pero yo no los miraría ni siquiera. Tienen un 12% de gas líquido. Es muy, muy potente y peligroso dependiendo con qué lo mezclas.
Nunca utilices un peróxido volumen 40 para descolorar. El peróxido volumen 40 ni siquiera se hace para descoloraciones. Es simplemente para utilizarlo con colores permanentes cuando deseas aclarar 4 tonos. Puedes aclarar 4 tonos con él en cabello virgen. Y también el 30 y 40 se utiliza para mezclarlo con los tonos súper aclarantes. Pero para decoloraciones mejor utiliza peróxidos más bajitos. Como ya decía, el polvo decolorante es el que te da la potencia. El agua solamente determina el daño y la velocidad. Así que mientras más lento, más seguro y más seguro el resultado también. Como el peróxido volumen 40 tiene tan grandes cantidades de gas líquido, cuando lo utilizas con color también necesita mucho más tiempo para abrir la cutícula. De hecho, la abre muchísimo. Casi un 40%, es bastante. Para ese tiempo necesita por lo menos 30 minutos para hacer solamente el trabajo de abrir la puerta. Ya luego, en los últimos 10 minutos, deposita el pigmento con el que utilizaste el agua. Así que si retiras un peróxido volumen 40 que ha sido mezclado con color permanente en menos de 50 minutos, pues no ha hecho su trabajo adecuadamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un peróxido volumen 10 lo dejas más tiempo de lo que hemos dicho? El de 10 necesita 20 minutos. Si lo dejas 50 minutos, no pasa nada tampoco. El pigmento no se va a alterar más de la cuenta, pero sí es importante que lo dejas el tiempo necesario. Si te pasas de ahí, no pasa gran cosa. También tenemos los peróxidos menores de 10, ya sean de 3, de 5, de 7 volúmenes. Esos lo usan mayormente para los semipermanentes, los que no tienen amoníaco, que son también para matización, depósito o para oscurecer, son ideales para esos trabajos. De hecho, el de 10 también se puede utilizar, aunque no es ideal, pero si no tienen otro peróxido menor de 10, pueden utilizar el de 10 para los semipermanentes por igual. Hacemos un resumen. Peróxido volumen 10 tiene un 3% de gas líquido. No puede aclarar el cabello, solamente es para depósito, neutralización y intensificar un color y oscurecerlo. Se debe dejar puesto 20 minutos para procesar en un color permanente. Peróxido volumen 20 tiene un 6% de gas líquido, puede aclarar hasta 2 tonos si es mezclado con un color permanente en cabello que no ha sido teñido y debe procesar 30 minutos. Peróxido volumen 30 tiene un 9% de gas líquido, puede aclarar hasta 3 tonos en un cabello virgen que no ha sido teñido si es mezclado con un color permanente y se debe dejar procesar 40 minutos. Peróxido volumen 40 tiene un 12% de gas líquido, puede aclarar hasta 4 tonos en un cabello virgen con color permanente y se debe dejar procesar 50 minutos. Recuérdense que estos son químicos. Si no lo mezclan con la cantidad exacta que requiere el color o el descolorante o ya sea la cantidad que necesita el químico con el que vayan a trabajar, no van a obtener el resultado deseado. Esto no es como cocinar, le echas un chin de sal o de sazón, no. Necesitas una medida para poder medir el peróxido que vayas a utilizar. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos en la próxima.